Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Nehemías capítulo 5 versículos 1 al 5 dice así: Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado el dinero para tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. La semana pasada empezamos a abordar el asunto de la adversidad y veíamos cómo con frecuencia llega a nuestras vidas. Mencionábamos que una parte importante es aceptar que cada día en nuestra vida habrá adversidad, de diferentes niveles, de diferentes tamaños, de diferentes situaciones. Pero finalmente, cada día es una lucha por sobreponernos a las situaciones adversas, y de repente cuando las cosas empiezan a marchar bien, a veces otra vez viene esta situación de la adversidad. Y veíamos algunos consejos de la palabra de Dios al respecto. Ahora, la adversidad que hablábamos, venía de enemigos externos, personas que no pertenecían en estos versículos que acabamos de leer, no pertenecían al pueblo de Dios. Era gente extraña, gente de los alrededores que estaba queriendo evitar que los israelitas, los judíos, laboraran en su proyecto de reconstruir la muralla que por muchos años había estado destruida. Y cuando la adversidad llega a nuestra vida, uno de los grandes factores son los factores externos, personas ajenas a nosotros, personas que no tienen nada que ver con nosotros, pero que de alguna manera están relacionadas con nosotros y nos afectan. La adversidad pudiéramos llamarle adversidad externa, ¿no? Adversidad de personas un tanto lejanas a nosotros, pero llegan, así como en estas narraciones que hemos estado viendo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando la adversidad viene de adentro? ¿Qué pasa cuando la adversidad viene de adentro? No estoy hablando de ti mismo, estoy hablando de las personas que más quieres, de las personas que están cerca de ti, que te rodean y que se convierten en un factor de adversidad. El texto que estamos hablando aquí dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Nehemías, que es el líder que está trabajando en este grande proyecto de reconstrucción de las murallas, está cuidándose y teniendo protección para todos por los enemigos que intentan matarlos y acabar con ese grandísimo proyecto de reconstruir la muralla. Las decisiones que ha tomado hasta este momento tienen que ver con ese asunto de defenderse de los enemigos extraños, un árabe, unos amonitas, unos de otros pueblos que están rodeando a Jerusalén. Personas que no tienen nada que ver con el pueblo. Y en este capítulo lo que encontramos es un problema no solamente externo, no enemigos externos, sino enemigos internos. Fíjate cómo vuelve a decir aquí: hubo un gran clamor
del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había un grande problema allí. Básicamente los más poderosos estaban abusando de los débiles. Les estaban cobrando impuestos que causaban estragos en las familias. Y bueno, estos impuestos habían llegado al grado de provocar ya el hambre en las comunidades, en las personas. Y entonces la cosa estaba muy difícil. Y por eso vinieron con Nehemías. Nehemías es el gobernador de la ciudad, del país. Y vienen con esta queja y le dicen, nuestros propios hermanos están abusando de cobrarnos los impuestos y están llevando a nuestras hijas y a nuestros hijos como esclavos. Y nosotros hemos tenido que vender nuestras tierras para pagar los impuestos al rey y no nos queda nada. Entonces, te repito la pregunta. ¿Qué haces cuando los enemigos no son solamente los enemigos de afuera, sino son los enemigos de adentro? Nehemías y sus personas que le rodean están muy enfocados en levantar la muralla, pero adentro de los muros, adentro de la muralla de la ciudad, hay personas que están socavando o destruyendo el proyecto con sus acciones. ¿Qué pasa cuando los enemigos no están afuera solamente, sino la adversidad, los enemigos están adentro? ¿Qué pasa cuando las personas no son los de afuera de nuestra casa, sino son los de adentro de nuestra casa? Y esto se convierte en un serio problema, porque aquí lo que estamos viendo es que los mismos hermanos de ellos, dice acá el texto, hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Sus mismos hermanos, los judíos más poderosos, estaban destruyendo a los más débiles. ¿Con qué? Con el pago de los impuestos, con la venta de las tierras, con tomar a los hijos para esclavos de ellos, de tal forma que estaban asfixiando a los más débiles. Entonces, aquí otra vez la pregunta: ¿qué hacemos cuando tenemos adversidad interna? Quizá es más fácil manejar la adversidad de afuera. Y hasta en cierta manera es lógico pensar que vamos a tener adversidad de afuera. Personas extrañas a nosotros, ajenas a nosotros, personas que no tienen nada que ver con nosotros, pero que quieren destruirnos de alguna forma. Pero cuando el asunto es que tenemos enemigos adentro de nuestra casa, nosotros estamos construyendo y ellos destruyendo. Nosotros estamos edificando algo y las personas que en teoría deberían de querernos más y de protegernos y de ayudarnos, esas personas están socavando y destruyendo lo que nosotros estamos queriendo construir. Esa es en términos generales, la situación o la descripción de lo que está viviendo Nehemías. Así que vuelvo y te hago la pregunta: ¿qué vamos a hacer cuando nuestra adversidad no solamente está afuera de nuestras murallas, de las murallas de nuestra casa, de nuestra vida, sino están adentro? Son las personas que, en teoría, deberían de apoyarnos más, pero que no están haciendo lo que en teoría deberían estar haciendo. Ahora, eso no es extraño. Jesús, nuestro Señor Jesús, vivió esa experiencia también. Les he platicado en otros devocionales lo que dice la Biblia en relación con sus hermanos. Dice que sus mismos hermanos no creían en Él.
Y durante su vida, la vida de Jesús, estos hermanos suyos intentaron por muchas maneras destruir lo que él estaba construyendo. Lo pensaban de él que estaba medio chiflado, ¿no? La Biblia dice que un día estaban en algún lugar y vinieron sus hermanos y dice que se lo querían llevar porque pensaban que estaba fuera de sí. Sí, los mismos hermanos de Jesús se convirtieron en una piedra en el zapato y estuvieron atacando lo que él estaba construyendo. Así que quédate conmigo en los siguientes devocionales porque seguramente la palabra de Dios nos va a decir qué vamos a hacer cuando la adversidad no solamente es de los de afuera, sino, como dijo Jesús, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. En los siguientes devocionales abordaremos este asunto de la adversidad interna. Que Dios te bendiga.